Mi trabajo se titula Dentro, Contra, Notas sobre espacio y memoria en la Cuba contemporánea. Y si me permiten voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, aunque el estallido de protestas que se han venido sucediendo en Cuba desde noviembre del 2020 han tomado por sorpresa a la prensa internacional, los reclamos por el ejercicio libre de la palabra y demás expresiones culturales en el espacio de la isla vienen gestándose desde hace ya mucho tiempo. Bastaría mencionar la polémica existente alrededor del polémico, de la aprobación del decreto 349, aprobado en 2018, la llamada guerrita de los emails, desatada en 2007 a propósito del recuerdo de la represión sufrida por los intelectuales durante el quinquenio gris, o, más atrás aún, la apuesta underground del grupo Diásporas a fines de los 90, para entender que lo que hoy están exigiendo los artistas, escritores y productores culturales del llamado movimiento San Isidro no es algo nuevo, producto de una situación económica crítica agravada por la pandemia. Por el contrario, estos acontecimientos recientes deben leerse como el efecto acumulado de una disidencia que, desde fines del siglo pasado, ha confrontado de distintas maneras las restricciones existentes al ejercicio libre de los derechos ciudadanos en el espacio público. Si se mira hacia el pasado, entonces, el espacio cuyo uso público se reclama no es un espacio en blanco a ocupar. Está tramado por la memoria de estas experiencias que tuvieron lugar en él, memoria que, a su vez, se vuelve un recurso en la lucha por la ocupación y uso de ese mismo espacio. Es en ese marco que deben entenderse una serie de obras producidas recientemente que vinculan artes visuales y literatura, obras que llaman la atención porque ponen en el centro una interrogación acerca del espacio y su vínculo íntimo con la escritura. Parecen preguntarse, ¿qué se guarda en el espacio? O dicho de otro modo, ¿qué relación guarda el espacio con lo que ha sido escrito, leído y vivido en él? ¿Acaso el espacio no es también espacio recordado? Si es así, ¿pueden las pinturas, fotografías, instalaciones y textos dar acceso a esa memoria? Y, finalmente, ¿cómo se reconfigura el espacio cuando esa memoria sale a luz? ¿Qué sujetos políticos invisibles hasta entonces aparecen habitándolo? Estas preguntas exigen una historización que permita entender la particular configuración simbólica y material del espacio público y de los sujetos admitidos en este, que quedaron articulados en Cuba después de 1959. El crítico cubano Iván de la Nuez hablaba de el contrato entre cultura nacional, sea esto lo que sea, y el territorio. Este pacto de identificación entre cultura y territorio fue algo que el gobierno revolucionario supo captar cuando, apenas triunfante, decidió fundar instituciones como Casa de las Américas o la Imprenta Nacional. Con ellas no se trataba solo de difundir la alta literatura en una acción pedagógica destinada a elevar el nivel cultural del pueblo, sino, sobre todo, se trataba de trazar, a partir de una política cultural, el contorno del espacio revolucionario como espacio ético bajo administración estatal en el que crecería el nuevo hombre. No es casual, en este sentido, que en 1961, y justamente en una biblioteca, Fidel Castro haya advertido a los intelectuales presentes que la revolución tenía su propia topología, en la que dentro y contra estaban claramente delimitados. Esa topología desde entonces vigente, que no reconoce afuera, o en la que estar afuera equivalía en la práctica a estar en contra, pensemos en el caso Padilla, no solo configuró un mapa a la vez moral y territorial de la revolución, sino que además, en el mismo acto, definió lo que Jacques Rancière llama las reglas de la parecer. Esto es, las reglas por medio de las cuales queda establecido el orden policial de la polis, al definirse quiénes son los sujetos admitidos en ella, cuáles son sus lugares y qué posibilidades diferenciales tienen de ser vistos y escuchados. Siguiendo esta línea, propongo que lo que las obras que aquí analizo ponen en cuestión es este ordenamiento de la sociedad cubana efectuado a partir de 1959. Estas obras impugnan el espacio del nosotros fundado por la revolución, pero esa impugnación no tiene como objetivo reintegrar en el dentro algo que quedó afuera y que las obras analizadas aquí aspirarían a traer al espacio común, completándolo así según una figura que ya estaba dada de antemano. Por el contrario, los materiales del corpus que analizo aquí hacen visible aquello que efectivamente tuvo lugar en un espacio público que siempre fue otro, según lo testimonia una memoria que viene a interrumpir los relatos conclusivos sobre la identidad nacional,
exponiendo la heterogeneidad y diversidad de las partes constituyentes de la sociedad cubana. Volviendo a Rancière y a su modo de entender lo político, los materiales seleccionados aquí introducen un desacuerdo al revelar que el espacio del dentro nunca coincidió con su representación, sino que siempre hubo un resto de espacio no contado que albergó otros sujetos y otra experiencia, de cuya existencia puede dar testimonio la memoria. Memoria y espacio, entonces, entran en una dialéctica singular, pues este espacio otro que existe en y por el recuerdo se confunde con la huella, con el rastro. Espacio y tiempo se vuelven dimensiones inescindibles, algo que ya había intuido George Siemens cuando sostenía que el recuerdo suele fundirse inseparablemente con el lugar. También Gaston Bachelard había señalado esta implicación mutua en la poética del espacio, al escribir allí que el espacio conserva tiempo comprimido. Otros van más allá todavía. En su libro El objeto del siglo, Gerard Bachmann afirma que, antes que nada, la memoria es, dice, un asunto de lugar. Haber tenido lugar es tener un lugar, dice, supeditando la existencia misma del acontecimiento a la asignación de un espacio que registre su ocurrencia. De estas teorizaciones se siguen dos conclusiones. Sí, por un lado, es cierto que el registro en el espacio hace posible que lo que se recuerda haya ocurrido, no es menos cierto que el recuerdo hace posible distintas configuraciones del espacio. Y este es el punto que trabajan las obras que analizo aquí. Perdón. Este es el punto que trabajan las obras que analizó aquí. Ellas erosionan las formas en que ha sido configurado históricamente el espacio de la nación cubana al hacerle lugar a una memoria que desdibuje el límite entre lo mismo y lo otro, disolviendo la ficción de unidad homogénea de los sujetos que están dentro de los límites de la revolución. Esa operación es casi literal en el cuadro Ciudad Negada, es el cuadro que estamos viendo, en el cuadro Ciudad Negada del artista plástico René Francisco Rodríguez. Esa ciudad, edificada con libros, hace aparecer una ciudad que habita dentro de la otra. Una ciudad que, siendo realmente existente como huella, en tanto espacio de intercambio y circulación clandestina de hablas y escrituras que han hecho sentido, que han producido efectos de sentido, esa ciudad, digo, falta en el orden de lo visible a la luz pública. Al mostrarla, Rodríguez hace algo más importante todavía. Reconoce que ha tenido lugar porque se reconoce su lugar, su marca, y por tanto convierte una evidencia factual, pero negada en su significado, en una evidencia política. No se trata entonces de una invocación melancólica de lo que pudo ser y no fue, del homenaje a una ciudad que no llegó a existir, debido al silenciamiento de las voces de ciertos escritores, sino más bien de la demostración contundente de una existencia efectiva que la pintura busca señalar, más bien señalizar en el sentido de una señalética, haciendo aparecer con su nombre propio a aquellos cuya palabra está, pese a los esfuerzos de las autoridades por expulsarla, inscripta activamente en el espacio de la ciudad, desde la memoria de los lectores de esos libros, desplazando así los límites entre el dentro y contra comunitario. Así, esa ciudad negada está atravesada por calles, como podrán ver, que llevan el nombre Lorenzo García Vega y José Manuel Prieto, por una avenida Guillermo Cabrera Infante, una alameda Antonio José Ponte, una villa Berto Padilla, un reparto Belkis Cusamalé, un motel Reinaldo Arena, clubes Rafael Alcides y Fina García Marrús, entre otros. Si estos nombres propios constituyen el espacio de la ciudad, es porque la huella de lo que escribieron persiste, activa, en la memoria de los lectores. Y esa memoria desarma el aparato de percepción que han construido las políticas culturales estatales con su interpelación a un nosotros homogéneo y metahistórico, reconocible como sujeto idéntico a sí mismo en todas las grandes gestas de la historia nacional, desde las luchas contra el colonialismo español en 1868 y 1895, continuando con la lucha contra la dictadura de Machado en 1933 y culminando en el derrocamiento de Batista en 1959. Pues lo cierto es que esos libros, que remiten a sujetos plurales y diversos, fueron efectivamente leídos, a veces en microespacios autoproducidos que se sustrajeron con diversa suerte de la vigilancia estatal. Pienso en experiencias como las tertulias celebradas escondidas de las que habla Reinaldo Arena en Antes que Anochezca, o en la famosa azotea de Reina María Rodríguez durante los 90, o en el colectivo de intelectuales que hizo circular de mano en mano ese Samitat que fue la revista Diásporas. Otras veces,
Esas lecturas ocurrieron en soledad y en privado. Perdón. Precisamente, esa memoria de una lectura realizada en comunidades casi secretas que delimitan espacios en los que se gestan otros sujetos políticos, es el tema de las fotografías que constituyen la serie Lecturas Difíciles de, de, de Jesús Hernández Buero, exhibidas entre 2009 y 2010. Se trata de imágenes que no solo registran la existencia de distintas publicaciones impresas que circularon de modo clandestino, tales como Vitral, Convivencia, Catálogo de Letras, Disidente Universal, Encuentro de la Cultura Cubana, eh, Voces Cubanas, sino que sobre todo dan cuenta de una lectura sin duda difícil, pero que aún en las sombras ocurrió efectivamente. La dificultad, por tanto, no está en el texto, sino en las condiciones de lectura. Las fotos de Hernández Buero sitúan a estas revistas y periódicos independientes en ambientes oscuros, disimulados, allí donde es posible ocultar una acción furtiva que se esconde porque se está transgrediendo la ley. La serie, dice el artista, busca ser un documento de otros documentos, archivos de microverdades que permanecen visibles, pero circulan en nuestra sociedad. Nuevamente, como en el caso anterior, lo que señala el artista es el desajuste entre lo que aparece en el espacio público según las reglas de visibilidad que configuran el paisaje de lo común y lo que efectivamente tuvo lugar allí, dejando su impronta en una memoria que ahora Hernández Buero busca inscribir como marca, haciéndole lugar a otro espacio dentro del espacio. Operación semejante es la que ofrece, es la que propone la colección de libros, por decir así, que lleva por título La maleza, del artista plástico Lester Álvarez, que forma parte de la instalación Estado de Silencio, del 2015. La colección publica, por así decirlo, entre comillas, los libros nunca aceptados por editoriales cubanas, dejando así constancia de una palabra que, como la maleza, fue extirpada, arrancada por indeseable del espacio común. Esto es, objetos escultóricos. Estos objetos escultóricos hacen posible mostrar o tomar nota en el sentido notarial de dejar constancia de la efectiva existencia de esos libros y de sus autores, más allá de su contenido. Los libros de esa biblioteca inexistente son solo una portada con un título, ya que no tienen páginas. Son libros de esculturas de madera maciza, con un título y el nombre de un autor pirograbados en lo que sería su tapa. Pero hay un detalle que debe destacarse. Esas maderas con las que se construyeron estos libros fueron recogidas por Lester Álvarez entre los escombros de los edificios derruidos en La Habana, estableciendo así una relación de contiguidad material entre el libro y la ciudad. Este detalle permite aplicar a esta instalación la misma lectura que desde la semiótica Roland Barthes aplicaba a la fotografía. Como ocurre en la pintura que veíamos recién, Ciudad Negada, lo que he enfatizado aquí es una concepción indicial de un libro, porque un libro es, antes que nada, la prueba de que hubo alguien que lo escribió. Así, la reposición material de estos libros en el espacio, opera como testimonio de la fuente de su procedencia. La instalación, sin embargo, se lee de dos modos posibles. Retomando Bachmann, hace lugar a estos libros y a estos escritores para que tengan lugar, para que hayan ocurrido, pero también habla de las condiciones del lugar que los acoge, porque esos escombros de una ciudad que alguna vez fue el espacio consagrado a la realización de la utopía de los hombres libres, hoy son el indicio de su fracaso. La ruina del espacio que debería haber albergado la circulación del cuerpo del nuevo hombre es también un indicio que atestigua el arruinamiento de las posibilidades materiales de la circulación de su palabra. Como si estos escombros que visibilizan libros nunca publicados quisieran hacernos ver que la destrucción física del espacio es también un arruinamiento del sentido. Así, estas obras en las que la memoria ocupa un espacio liberan a éste de su configuración presente, de su disposición en tanto espacio normalizado, de sus dentros que no reconocen fueras, de los límites que definen los sujetos que pueden aparecer allí. Al dar cuenta de la existencia efectiva de los sujetos que no entraron en la cuenta de las partes que constituyen una sociedad, se efectúa una operación política, toda vez que la política no tiene sujetos propios. Ellos resultan de la lógica policial y de las reglas del aparecer de las que hablaba Rancière. Pero la memoria puede, como hemos visto, corroer esa lógica.
Quisiera cerrar retomando el testimonio de Carlos Aguilera, un escritor cubano que formó parte del grupo Diásporas, en un reciente conversatorio sobre la literatura en Cuba. Al recordar las condiciones de producción literaria durante el periodo especial, Aguilera evoca a Antonio José Ponte y sus reflexiones sobre la ruina del espacio, pero también de la cultura y de la política. Sin embargo, recuerda también que en ese paisaje de la descomposición del proyecto revolucionario que siguió la caída del bloque socialista en 1992, cada escritor, leyendo aquellos libros que podía conseguir e intentando pensar su presente a partir de esos fragmentos, creó su propia heterotopía, en el sentido que a este término le da Michel Foucault, un espacio otro, aparte, que no forma parte del espacio común. Una ciudad dentro de otra ciudad, dice Carlos Aguilera, una ciudad dentro de la ciudad que narra el Estado. Es esa ciudad la que hoy está siendo cuestionada a través de la movilización creciente de la sociedad civil y es la que erosiona las obras que aquí he analizado al recuperar una memoria que muestra los incontados en el nosotros y revela otras figuras de lo comunitario. Muchas gracias y disculpen.